Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Darius Mbemba creció en un entorno donde los sueños a menudo parecían inalcanzables. Van Leeuwenhoek, una ciudad que arrastraba las cicatrices de la pobreza y la marginación, era un lugar donde la esperanza era un bien escaso. Las calles a menudo estaban desiertas, los edificios decrépitos y las tiendas cerradas. Era un lugar donde la gente luchaba todos los días para sobrevivir, no para prosperar. La comunidad estaba dividida entre quienes intentaban escapar de ese círculo vicioso y quienes, resignados, habían aceptado una vida marcada por la sombra del desempleo, los prejuicios sociales y un sistema educativo que parecía incapaz de ver los talentos ocultos bajo la superficie. Proveniente de una modesta familia congoleña, Darius no conoció tiempos fáciles. Su madre, Grace, enseñaba en una escuela primaria local. Era una apasionada de su profesión y creía profundamente que la educación era la llave que podía abrir todas las puertas. Sin embargo, debido a los recursos limitados de la escuela, a menudo se enfrentaba a clases superpobladas y estudiantes con dificultades, pero nunca dejó que su compromiso flaqueara. Darius la veía llegar a casa todas las noches cansado, pero orgulloso del impacto que tenía en sus estudiantes, aportándoles mucho más que conocimiento académico, les ofrecía esperanza de un futuro mejor. Su padre, George, trabajaba en una fábrica de metales y pasaba los días soldando y fabricando piezas. Era un hombre de las sombras, sin alto estatus social, pero era el pilar de la familia, trabajando incansablemente para sacar adelante a su hogar. George, sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de perseguir sus sueños ni de acceder a la educación superior. En el fondo, esperaba que su hijo tuviera una oportunidad que él no había tenido. Para él, Darío era la promesa de un futuro diferente, uno donde el color de la piel no tendría que ser una barrera en la búsqueda del éxito. En este entorno familiar imbuido de sólidos valores, Darío creció, mientras presenciaba la lucha diaria de sus padres. Lo que marcó profundamente su juventud fue el contraste entre la lucha de su familia por encontrar un lugar en un mundo que les ofrecía pocas oportunidades y el claro abandono del sistema hacia la gente de su barrio. Darío comprendió rápidamente que la justicia no era simplemente una cuestión de ley o legalidad, sino una cuestión de poder. Quienes lo tenían lo usaban en su beneficio, y quienes carecían de él a menudo tenían que luchar incansablemente para hacer oír su voz. Desde muy joven, Darío destacó por su extraordinaria inteligencia. Absorbía los libros como una esponja. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas, él prefería sumergirse en las historias de Víctor Hugo, biografías de grandes líderes o libros de filosofía. La biblioteca municipal fue su refugio. En ese espacio silencioso, había descubierto mundos que para él eran inaccesibles, pero que, a sus ojos, eran las claves para comprender y cambiar el mundo que le rodeaba. No había niño más diligente que él, ya sea en historia, literatura o incluso ciencias sociales. Sin embargo, lo que transformaría su vida fue un acontecimiento significativo que experimentó a los 15 años, mientras todavía estaba en la escuela secundaria. Ese día, estaba frente al televisor, agachado en el suelo de su modesta sala de estar, cuando en la pantalla apareció el caso del juicio a un hombre inocente acusado injustamente de violación. El hombre, un joven estudiante suburbano, había sido acusado por una mujer influyente de agredirla, pero su abogado, un oscuro defensor público a los ojos de muchos observadores, logró demostrar, con pruebas y razonamientos implacables, que la acusación se basaba en mentiras. El abogado desmanteló metódicamente la acusación, demostrando que las pruebas fueron fabricadas y la investigación fue descuidada. Fue un momento crucial para Darius. Observó con fascinación casi religiosa cómo el abogado tomaba el control de la sala del tribunal, transformando lo que parecía una causa perdida en una rotunda victoria de la verdad. Darío no pudo olvidar esta escena, y esa noche, en la oscuridad de su habitación, decidió que su vida estaría dedicada a esta causa. Desde ese mismo momento dejó de soñar con la fama o la riqueza, soñaba con la justicia. Comprendió que el abogado tenía el poder de defender a quienes la sociedad había olvidado, que las palabras podían ser un arma mucho más poderosa que el dinero o la violencia. Ese día, un sueño tomó forma, el de ser abogado. En la escuela secundaria, Darius se distinguió rápidamente por su mente aguda y su capacidad para cuestionar ideas preconcebidas. Los profesores lo admiraban por su inteligencia y su rigurosa argumentación, pero algunos estudiantes no lo comprendían. En un entorno en el que la mayoría de los jóvenes se conformaban con obtener su diploma e irse a trabajar o buscar escapar de su realidad,
Darius destacaba como un caso excepcional. Pasó horas estudiando expedientes, casos judiciales y textos legales para prepararse para el futuro que ya había elegido. Pero no fue fácil. Los obstáculos fueron múltiples. En los pasillos del instituto y más tarde de la Universidad de París, se enfrentó a una realidad que no había previsto: el racismo. Ya fuera con miradas furtivas o palabras silenciosas, Darius sabía que no lo veían como uno de ellos. El mundo académico, a pesar de su aparente apertura, no estaba libre de prejuicios. Darío, sin embargo, lo afrontó con feroz determinación. Comprendió que estas pruebas eran también una forma de prueba, una prueba de su carácter y de su capacidad de permanecer fiel a sus principios. Sus maestros, aunque a veces amables, tendían a restar importancia a sus ideas innovadoras. Algunos de sus compañeros, herederos de familias ricas e influyentes, no ocultaron su condescendencia hacia él. Eres un estudiante brillante, pero el mundo real no funciona como en los libros, Darius. Estas palabras a veces resonaban en sus oídos, pero en lugar de desanimarlo, fortalecían su determinación. Darío sabía que tenía que demostrar que era más que un simple producto del sistema educativo. Quería demostrar que la igualdad no era una utopía, sino un principio fundamental de la sociedad. Sus años en la Universidad de París estuvieron marcados por esta búsqueda incesante de la verdad y de la justicia, pero también por la soledad. Mientras algunos lo admiraban por su talento, otros preferían restarle importancia, escudándose en clichés y estereotipos. Pero Darío, implacable en su deseo de triunfar, utilizó cada obstáculo como una lección y cada prejuicio como combustible para su ambición. Unos años después de graduarse en Derecho, Darius Mbemba se unió al prestigioso bufete de abogados Lemer y Sie, una de las instituciones jurídicas más respetadas de la capital. Fue un honor para él comenzar su carrera en un entorno tan prestigioso, pero a su llegada, Darius se dio cuenta de que la firma no contaba con una política de diversidad verdaderamente fuerte. A menudo se encontraba solo en una habitación donde los demás abogados eran todos blancos, de familias de clase media, que habían estudiado en las mejores escuelas. Pero Darío no dejó que estas diferencias lo definieran. En cambio, lo vio como una oportunidad única, una oportunidad de demostrar que era más que un mero representante de su comunidad y que podía redefinir las expectativas de la profesión, un caso a la vez. La mirada de los demás, a veces benévola pero a menudo condescendiente, no lo intimidaba. Había crecido enfrentándose a prejuicios, dudas y obstáculos invisibles en cada paso de su camino. Aquí no fue diferente. A menudo recordaba las palabras de su madre, Grace, quien le había dicho: «La mejor manera de brillar, hijo mío, es asegurarte de que nadie pueda ignorar tu luz, incluso en la oscuridad más profunda». Estas palabras lo habían guiado durante sus años de formación y ahora, en esta prestigiosa firma, lo impulsaron a no simplemente existir en las sombras, sino a hacerse un lugar, a transformar esta adversidad en una fuerza impulsora. Su primer gran desafío llegó al final de su primer año en la firma. Había trabajado duro en casos más sencillos, pero cuando le informaron que tendría que defender a un hombre acusado de asesinato, la gravedad del caso se hizo evidente de inmediato para él. El caso se refiere a Malik Dieng, un joven negro de origen senegalés, acusado de matar a un hombre blanco en un barrio obrero de la ciudad. El caso parecía, a primera vista, una formalidad. Malik había sido arrestado después de un altercado que degeneró en violencia y la prensa se apresuró a convertirlo en un caso de odio racial, etiquetándolo como un criminal sin juicio previo. El despacho Lemer y Sie tenía un nombre que defender. La presión para ganar este caso era enorme, pero lo que a Darius le importaba era más que simplemente ganar. Lo que le atormentaba era la prisa con la que todo el mundo parecía haber condenado a Malik, simplemente por sus antecedentes y su estatus social. Darío sabía que no se podía hacer justicia sobre la base de los prejuicios. Si Malik era inocente, Darius tendría que hacer todo lo posible para sacar la verdad a la luz, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Se lanzó al archivo en cuerpo y alma. Las imágenes de vigilancia de la escena del altercado estaban borrosas, pero lo suficientemente claras para que Darius detectara inconsistencias en el testimonio de la fiscalía. Interrogó a los testigos, buscando detalles que otros abogados podrían haber pasado por alto, como la posición de los cuerpos, los movimientos de los involucrados, los sonidos escuchados durante el altercado. Cada pequeño detalle importaba. Los procedimientos policiales habían sido descuidados, el testimonio de un testigo clave parecía extraño y la evidencia física arrojaba serias dudas sobre la culpabilidad de Malik. Darío pasó noches enteras preparando su defensa.
Cada elemento, cada testigo, cada pista fue analizado bajo una lupa. Sabía que no se trataba de un simple juicio penal. Este juicio tuvo implicaciones mucho más profundas para la percepción de justicia de la sociedad, particularmente con respecto a la discriminación racial sistémica en el sistema de justicia. Fue una oportunidad única para subvertir las expectativas y demostrar que la justicia no debe ser un privilegio de los poderosos, sino un derecho de todos, independientemente de la raza o la clase. Por fin llegó el día del juicio y la sala del tribunal estaba llena. El ambiente estaba eléctrico, lleno de periodistas, curiosos y espectadores ansiosos por saber el veredicto. Darío entró en la sala del tribunal con su traje impecable, su postura erguida y sus finas gafas, que daban a su mirada un brillo de determinación. Él no estaba allí para impresionar a los demás, sino para hacer su trabajo con absoluta integridad. La multitud permaneció en silencio mientras él se sentaba, observando al juez que tenía frente a él, el juez Lambert, un hombre de 60 años, una figura imponente en el sistema de justicia, respetado por su rigor, pero también temido por su intransigencia. Muchos de sus colegas abogados habían advertido a Darius sobre la dureza del juez Lambert, quien parecía tener poca paciencia con los abogados jóvenes, y mucho menos con un abogado negro de un barrio de clase trabajadora. El fiscal, Jean-Pierre Dupont, un hombre de unos 40 años, era un veterano de la corte. Era conocido por su competencia, pero también por su tendencia a guiarse por estereotipos raciales en sus casos. Darío sabía que tendría que enfrentar no solo las debilidades del caso de la fiscalía, sino también los prejuicios profundamente arraigados en el sistema de justicia. El juicio comenzó y Dupont no perdió tiempo en presentar su tesis. Según él, Malik Dieng había asesinado a un hombre sin ningún motivo, un acto de violencia gratuita motivado por el odio racial. Dupont se basó en el testimonio de testigos que, en su mayoría, describieron a Malik como el agresor en este caso. La prensa ya había juzgado culpable a Malik y Dupont aprovechó esto para reforzar esta imagen del hombre negro violento y peligroso. Era una historia sencilla y clara que el público podía creer fácilmente. Pero Darío no se dejaba intimidar. Se puso de pie con tranquila seguridad, con la cabeza en alto, y comenzó su súplica. No necesitaba gritar, actuar. Su voz, tranquila y mesurada, aún tenía una fuerza innegable. Su señoría, dijo, mirando al juez Lambert antes de dirigirse al jurado, la fiscalía se basa en suposiciones y prejuicios, pero no estamos aquí para juzgar el origen de mi cliente ni el color de su piel. Estamos aquí para juzgar los hechos, y los hechos, tal como son, muestran una cara muy diferente. Darius comenzó su discurso con la misma tranquila determinación que siempre había mostrado en sus casos anteriores, pero esta vez sabía que cada palabra contaba. Atacó el núcleo del caso de la fiscalía, desmantelando metódicamente las inconsistencias en el testimonio de los testigos. Uno por uno, fue señalando elementos descuidados u omitidos deliberadamente que había examinado cuidadosamente durante días. Los testigos de la acusación describieron a Malik Dieng como un agresor impulsivo, un hombre poseído por la ira. Pero Darío siguió investigando, explorando cada ángulo para revelar la verdad detrás de estas historias. Comenzó destacando evidentes contradicciones en las declaraciones. Un testigo, que afirmó haber visto el altercado en detalle, aparentemente no mencionó un hecho crucial. Había una segunda persona presente, otro hombre, que parecía estar involucrado en la creciente violencia. Un hombre al que la policía nunca había interrogado y del que los informes iniciales no hacían mención. Darius insistió en este punto. ¿Cómo es posible que este testigo, siendo clave para la acusación, haya olvidado mencionar a otro individuo involucrado en el incidente? Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia la fiscalía y Dupont, el fiscal, no pudo ocultar su incomodidad ante esta revelación. Pero eso fue solo el comienzo. Darius presentó las grabaciones de vídeo, imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas cerca de la escena del crimen, que habían sido subexplotadas durante la investigación. Los vídeos muestran claramente a Malik, no como el agresor, sino como un hombre que se defiende después de ser atacado primero. Las imágenes, claras e indiscutibles, demostraron que Malik no había iniciado la violencia, sino que se había visto obligado a actuar para protegerse. Este simple pero llamativo detalle estremeció a la audiencia. El fiscal, que había basado su caso en una historia de violencia gratuita, vio cómo su historia se desenredaba ante los ojos de todos. Pero eso no fue todo. Darío guardó su última carta del triunfo para el final.
Un elemento que, según él, no solo debilitaría la acusación, sino que trastocaría todo el proceso. Presentó la prueba de ADN realizada al arma homicida. Los resultados fueron claros. El ADN encontrado en el mango del arma no coincidía con el de Malik, sino con el de otro individuo, un hombre con antecedentes penales sospechosos, conocido por la policía pero nunca interrogado en este caso. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. El fiscal intentó ocultar su sorpresa, pero ya no pudo ocultar la debilidad de su posición. El juez Lambert, que hasta entonces había escuchado con silenciosa atención, se levantó bruscamente, visiblemente impresionado por la profundidad de la investigación. Dirigió su mirada hacia Darío y su voz, habitualmente firme y autoritaria, delataba cierto respeto. ¿Cómo te enteraste de esto? No era una pregunta trivial, era un gesto de sincera admiración por el rigor y la tenacidad del joven abogado. Darío, impasible ante la atención, respondió con calma: la justicia no se encuentra en las suposiciones, sino en la verdad. Y la verdad, señoría, a veces se esconde donde usted no quiere buscarla. Sus palabras resonaron en toda la sala y marcaron un punto de inflexión decisivo en el juicio. Después de una larga deliberación, durante la cual los jurados tuvieron que examinar cuidadosamente las pruebas y los argumentos presentados, finalmente se llegó al veredicto. No culpable, dijo el juez Lambert con voz profunda. El peso del momento se sintió en toda la sala. Malik Dieng, con manos temblorosas, recibió la noticia con expresión de incredulidad, antes de que la sala se llenara de sonidos de felicitaciones y aplausos. Malik fue absuelto. Pero para Darío no hubo ningún triunfo visible. No sonrió, no levantó los brazos en señal de victoria. Para él, esta victoria fue solo un paso en una lucha mucho mayor. Sabía que no era el final, sino un comienzo. Una prueba más de que una victoria, por importante que fuera, no garantizaba justicia para todos. Este caso fue solo una gota en el océano de un sistema de justicia que todavía con demasiada frecuencia está marcado por prejuicios raciales y sociales. Cuando la sala se vació, el juez Lambert, en un gesto inesperado, se acercó a Darius. Extendió la mano y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Me has impresionado, joven. Eres una estrella emergente en este campo. No solo has demostrado tu competencia, sino también tu capacidad para cambiar las reglas. Este cumplido, viniendo de un hombre tan respetado como Lambert, fue un reconocimiento excepcional y valioso. Pero Darío, fiel a su naturaleza, respondió simplemente: la justicia no es una cuestión de competencia personal, es una cuestión de deber hacia quienes no pueden defenderse. No era una humildad fingida, sino una convicción profunda. Para él, cada victoria era un paso más hacia un sistema más justo. Unos meses después de este juicio, Darius Mbemba se convirtió en una figura destacada en la defensa de los derechos civiles. Ahora era un abogado respetado por su rigor, su integridad, pero también por su capacidad de defender a aquellos a quienes la sociedad a menudo había olvidado. Cada vez eran más los clientes que acudían a pedirle ayuda, confiados en que Darius, sin dejarse aplastar por el sistema, haría todo lo posible para sacar la verdad a la luz. Sabía que el camino estaba lleno de obstáculos, que el sistema era poderoso y a menudo resistente al cambio. Pero, como lo había hecho aquel día, estaba dispuesto a derribar barreras, redefinir lo que la justicia podría ser y encarnar un futuro donde la justicia no sería un privilegio para algunos, sino un derecho para todos.